Hola y bienvenidos a Voces que Transforman. Mi nombre es Jennifer Rodríguez y este es el episodio número 1 en donde hablaremos sobre un tema que atraviesa nuestras vidas sin que muchas veces lo notemos, el peligro de la historia única y cómo ésta afecta la forma en que vemos a los otros y a nosotros mismos. Vivimos rodeados de historias, las que escuchamos en casa, en los medios, en las redes sociales, en la escuela, pero ¿qué pasa cuando solo conocemos una versión de las personas, de las culturas o de los grupos sociales? Hoy vamos a reflexionar a partir del texto de Chimamanda Ngozi Adichie sobre cómo una sola historia puede crear estereotipos, prejuicios y exclusiones. Este espacio es una invitación a cuestionar nuestras miradas, reconocer nuestra diversidad y humanizar nuestras relaciones. Adichie nos explica que una historia única es aquella versión repetida tantas veces sobre una persona o un grupo que termina pareciendo la única verdad posible. El problema no es que esa historia sea completamente falsa, sino que es incompleta, cuando solo vemos una parte de la realidad y dejamos de reconocer la complejidad del otro. En el curso hemos aprendido que las identidades no son fijas ni iguales para todos. Vázquez nos muestra que las subjetividades se construyen en medio de tensiones sociales, culturales e históricas. Asimismo, Betancourt nos habla de cómo las imágenes y los discursos dominantes buscan imponer modelos de identidad, pero también de cómo existen resistencias frente a estas imposiciones. Esto significa que cuando aceptamos sin cuestionar una sola versión de los otros, por su género, raza, origen o condición social, estamos participando en muchas veces, sin quererlo, en formas de violencia simbólica que los reducen, silencian o estigmatizan. Ahora vamos a dar respuesta a 4 cuestionamientos sobre esta temática. Primero, ¿por qué es necesario reconocer el peligro que representa una sola estructura de poder desde el que se enuncien las identidades y subjetividades de otros diferentes y convertirla en una única historia definitiva? Reconocer este peligro es fundamental porque las historias únicas nacen casi siempre desde lugares de poder. Como advierte Adichie, a quien tiene el poder decide qué historias se cuentan y cómo se cuentan y a quiénes representan. Cuando una sola voz domina, se invisibiliza otras realidades, se justifican desigualdades y se refuerzan estereotipos. Esto limita la libertad de los sujetos para definirse por sí mismos y afecta profundamente su dignidad. Como segundo cuestionamiento tenemos ¿cuál es la importancia de validar las historias de vida y las múltiples realidades de los sujetos para hacer frente al problema de los estereotipos, prejuicios y los lugares únicos de enunciación cuando nombramos a otros? Validar las múltiples historias permite romper con los prejuicios y reconocer que cada persona es más que una etiqueta. Cuando escuchamos al otro desde su experiencia, comprendemos que no solo existe una sola forma de ser mujer, de ser hombre, joven, migrante, pobre o profesional. Reconocer esta diversidad permite fortalecer la empatía, el respeto y las relaciones más humanas y horizontales. Como tercer cuestionamiento tenemos ¿qué podemos hacer como sujetos para evitar caer en estereotipos que despojen a otros u otras de sus verdaderas identidades y subjetividades? ¿Qué acciones podemos emprender desde nuestra cotidianidad para validarlos y humanizarlos? Desde lo cotidiano podemos hacer mucho, cuestionar la información que consumimos, no repetir chistes o comentarios que refuercen prejuicios, escuchar antes de juzgar, permitir que las personas se nombren desde su propia voz. También podemos educarnos, dialogar con respeto y reconocer que siempre podemos aprender a mirar al otro de una manera más justa. Como cuarto cuestionamiento y último tenemos ¿desde qué lugar personal, social o cultural me enuncio yo como cuando hablo con otros u otras y cómo reconozco mis propios privilegios, prejuicios o silenciamientos en las narrativas que construyo? Esta pregunta nos invita a mirarnos a nosotros mismos. Es importante reconocer desde qué privilegios hablamos, qué prejuicios hemos aprendido y qué silencios hemos mantenido. Solo cuando somos conscientes de nuestras propias miradas podemos transformarlas. Reconocer nuestros errores no nos hace débiles, nos hace más humanos. Para finalizar, quiero dejarles esta reflexión. Ninguna persona es una sola historia. Todos somos una suma de experiencias, luchas, sueños y contradicciones. Mi invitación es a que hoy, cuando miremos al otro, nos preguntemos, ¿estoy viendo una persona completa o solo una parte de su historia? Cambiar nuestra forma de mirar también transforma nuestra forma de vivir. Nos vemos en un próximo episodio.